A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos pidiendo la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú puedas dirigir nuestras mentes al entendimiento, a la comprensión de tus mandamientos, de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con el estudio del extraordinario libro de Deuteronomio. Y ahora hablaremos acerca de la ley que Dios le dio a su pueblo. ¿Cuáles son esas características que contienen esta ley? ¿Y cuál era la voluntad de Dios con relación a esta ley? Deuteronomio capítulo 4 comienza diciéndonos: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Aquí Moisés hace referencia a lo que él había recibido de Dios. Y él los describe como estatutos y decretos. Algunos han tratado de separar los estatutos y los decretos de la ley. Sin embargo, cuando analizamos estos dos términos, estos dos conceptos, encontramos que los estatutos se refiere a un conjunto de reglas o a un conjunto de normas que se establecen para regir a una institución, a un pueblo, a una nación. Y los decretos son las resoluciones o las decisiones que se toman para que se pongan en práctica. Así que lo que Moisés le está diciendo al pueblo es: escucha, Israel. Este es el conjunto de leyes, de normas que Dios les da. Y estas son las decisiones o las resoluciones que Dios ha tomado con relación a la forma en que ustedes deben de lidiar, en la forma en que ustedes deben de tratar con esta ley. Y cuando hablamos de estos estatutos y decretos, encontramos que a menudo Moisés repite estos conceptos para dar a entender que la ley realmente tiene la autoridad de Dios y que la ley ha sido establecida por Dios y no por el hombre. Pero cuando vamos al capítulo 5 encontramos que esta ley que Dios ha dado contiene ciertas características que Dios espera que el pueblo pueda poner en práctica. Y el capítulo 5 comienza diciéndonos: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel. Aquí tenemos la primera declaración que tiene que ver con el término hebreo Shema, escucha. Y el primer paso que nosotros damos en cuanto a la ley es escucharla. ¿Qué significa escuchar? Que vamos a tratar nosotros de entender el mensaje que se nos está dando a través de esa ley, a través de esos mandamientos. Por lo tanto, el primer paso es saber escuchar lo que Dios nos dice, porque al escuchar nosotros podemos asimilar la voluntad de Dios. Y luego continúa con el segundo paso: aprenderlos. Así que después de que Moisés les dice que les está dando los estatutos y les dice: escuchen, estos son los estatutos y los decretos que Dios ha dado. Y en segundo lugar dice: aprenderlos. ¿Por qué se tiene que aprender lo que escuchamos? Bueno, porque si escuchamos algo y no lo aprendemos, fácilmente lo podemos olvidar. Y cuando se aprende, es algo que siempre va a estar en nuestra mente, que siempre nos va a estar refrescando
lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente. Y pasa al tercer aspecto, que es el siguiente, y guardarlos. ¿Qué significa guardarlos? Bueno, no solamente entendemos la ley, no solamente la aprendemos, sino que guardarlos significa hacerlo parte de nosotros mismos. Significa apropiarnos nosotros de esos mandamientos. Significa que estamos convencidos, que tenemos la convicción de que lo que Dios nos está enseñando es lo mejor, de que los mandamientos de Dios es lo mejor para nuestra vida, lo mejor para nuestro bienestar. Y finalmente, el cuarto aspecto con relación a la ley es para ponerlos por obra. Y aquí viene la parte más importante. Aunque los tres primeras no dejan de ser importantes, finalmente esto es lo que a Dios más le interesa. Ponerlos por obra. ¿Qué significa ponerlos por obra? Significa que nosotros los vamos a llevar a cabo en nuestra vida práctica. Significa que los vamos nosotros a cumplir en nuestra vida práctica, que lo vamos a hacer parte de nuestra vida. Ponerlos por obra. Ahora, no solamente esto significa que nosotros tenemos un concepto teórico de la ley de Dios, sino lo más importante es que llegamos a tener un concepto práctico de la ley de Dios cuando nosotros aprendemos a ponerlos por obra, cuando aprendemos a aplicarlos correctamente a nuestra vida y a la vida de nuestros semejantes. Ahora, ¿por qué era importante esta ley para el pueblo de Israel? En el capítulo 4, versículo 44, Moisés le dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aquí se agrega otro concepto a lo que es la ley. Cuando hablamos de estatutos, nos referimos a la ley. Cuando hablamos de decretos, nos referimos a la ley. Y ahora aquí viene un nuevo concepto que es testimonios. ¿Qué son los testimonios en la Sagrada Escritura? Bueno, el testimonio es la palabra de Dios hablada a través de un siervo de Dios. En este caso, a través de un profeta. Y en cuanto a la ley, a través de Moisés. Así que cuando hablamos de ley, tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos: estatutos, decretos y testimonios. ¿Qué son los estatutos? Es todo el conjunto de normas, de reglas que Dios nos da, que Dios le da a su pueblo. Y tenemos los decretos, que son las decisiones o las resoluciones que Dios toma con respecto a la forma como se debe de guardar esa ley. Y el testimonio es que, aunque el pueblo no pudo escuchar el momento en que Dios le dio a Moisés esta ley en el monte, el testimonio de Moisés, como un profeta, como un siervo de Dios, era suficiente para que el pueblo pudiese creer a esta ley que Dios les estaba dando. Sin embargo, Dios deseaba que el pueblo pusiese en práctica ciertos aspectos importantes que tenían que ver con esta ley. Y el segundo que encontramos está en el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Por qué Dios es específico cuando da su ley en decir, ni le añadiréis, ni le vas a disminuir? Porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros tenemos la confianza de que lo que Dios nos está dando es lo más sabio, es lo más apropiado para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros empezamos a discurrir o a cuestionar en cuanto a si esa ley está completa o si necesitamos ponerle algo más o quitarle algo que no nos gusta, entonces nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Es como que le estamos diciendo a Dios,
lo que tú me estás enseñando, lo que tú me estás mostrando, no es suficiente. Yo necesito ponerle algo más. O lo que tú me estás mostrando a mí no me parece. Necesito quitarle parte de eso. Así que cuando nosotros aceptamos la ley en la forma en que Dios la ofrece, nosotros estamos aceptando la sabiduría de Dios. Estamos aceptando la voluntad de Dios. Estamos aceptando que esa ley es plena, es completa. No necesita agregársele ni necesita quitársele. Por lo tanto, es una lección que cuando nosotros la aprendemos, seguramente no nos vamos a descarriar de la voluntad de Dios. Y por esa razón, Moisés hace referencia en el versículo 3 a una experiencia triste que tuvieron los hijos de Israel. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿Qué relación hay entre añadir o quitar a la experiencia de Baal Peor? Bueno, cuando leemos esta experiencia de Baal Peor en el libro de Números, nosotros encontramos que el pueblo, en lugar de aferrarse, de apegarse a los mandamientos de Dios, ellos decidieron aventurarse a ir a la nación de Madián y aprender allá algo distinto que Dios no les había enseñado. Y eso que aprendieron corrompió al pueblo, lo hizo caer en la idolatría. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos conformes y no estamos de acuerdo con lo que Dios nos ha dado, indudablemente trataremos de ponerle algo más a lo que Dios nos ha dado, de quitarle algo más. Y eso seguramente nos llevará a extraviarnos, o como en el pueblo de Israel, a corromperse. Y Moisés le dice, recuerden que por causa de esto, todos aquellos que participaron fueron destruidos por Dios. Y ahora nuevamente Moisés vuelve a la importancia de la ley de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para otras naciones. Y dice en el versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ahora, aunque Dios les había dado esa ley en medio del desierto donde ellos estaban peregrinando, Moisés les recuerda, esta ley no solamente es para la estancia en el desierto, esta ley es para que ustedes la pongan en práctica, no solamente ahora, sino también cuando Dios les dé la posesión de la tierra. Por lo tanto, no es solamente para el presente, también es para el futuro, para que ustedes no se olviden de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué efecto va a tener esta ley sobre nosotros mismos y sobre los pueblos? Y aquí viene la parte importante. Esta ley, dice Moisés, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los otros pueblos. Cuando se revisan las leyes de los pueblos de los tiempos del Pentateuco, se encuentra que los pueblos de aquellos tiempos tenían leyes muy similares. Una de ellas, muy famosa y conocida, es la ley de Hammurabi. Y habían otras leyes en las naciones parecidas, que en cierta medida como que seguían el mismo patrón de la ley que Dios le estaba dando ahora a su pueblo. Sin embargo, aunque estas leyes que estos pueblos tenían eran similares a las leyes que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel, había una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que el pueblo de Dios, al ponerlas por obras, al practicarlas, iba a hacer una diferencia entre la conducta de ellos y la conducta de los pueblos que les rodeaban. ¿Por qué razón?
Porque cuando Dios dio la ley a Moisés, aunque era similar a la ley de otras naciones, esta era una ley más perfecta. Es una ley más justa. Y aunque era una ley que Dios había dado en el contexto de la mentalidad de los pueblos de aquel tiempo, incluyendo la mentalidad del pueblo de Israel, Dios la dio en el formato en que Él sabía que era la forma más apropiada y que revelaba la sabiduría de Dios a través de esa ley. Aunque tal vez para nosotros en nuestro tiempo se nos haga una ley difícil o tal vez severa para algunos, o se nos haga una ley pesada, para el pueblo y para la mentalidad, Dios le puso toda la sabiduría y Dios le puso toda la inteligencia a esa ley. Ahora, cuando los pueblos iban a reaccionar diciendo y que se iban a maravillar diciendo que esa era una ley sabia y esa reflejaba una ley inteligente, ellos dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí vemos que cuando los pueblos vieran la forma en que Israel estaba guardando esa ley que Dios les había dado, los pueblos, aunque tenían leyes similares, se maravillarían de la forma tan justa, de la manera que esta ley reflejaba esa sabiduría divina, esa inteligencia que Dios ahora ponía, no solamente en la ley misma, sino en la forma en que esa ley se iba a ejecutar en el pueblo de Israel. Ahora, si el pueblo de Israel no la ejecutaba, el pueblo de Dios no la ejecutaba, ¿cómo podría eso impresionar a los demás pueblos? ¿Puede acaso otras personas ser impresionadas cuando nosotros mismos pasamos por encima de las reglas, de las normas de Dios y no guardamos sus mandamientos? Indudablemente no. Los pueblos se iban a admirar al ver la forma inteligente y sabia en que el pueblo de Israel no solamente la sabía, la había aprendido, sino que en la que ahora estaba la convicción del pueblo, y no solamente la convicción, sino la forma práctica en que ellos la estaban llevando a cabo. Ahora, la impresión que estos pueblos tendrían sería una impresión que haría que la imagen de Dios ante otras naciones pudiese ser distinta de la imagen que se tenía de los dioses de aquellas naciones. ¿Por qué? Porque los pueblos verían que el Dios de Israel era un Dios distinto, era un Dios más sabio, era un Dios más inteligente y sobre todo un Dios que estaba más cerca de su pueblo. Por esa razón, el versículo 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. Aquí hay un concepto importante acerca de Dios y es el concepto de la cercanía. ¿Por qué Dios estaba más cerca de su pueblo que lo que estaban los dioses de otros pueblos, de sus pueblos? Bueno, la razón es muy fácil de entender. Las personas entendemos que Dios está cerca de nosotros cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios nos responde. Por lo tanto, podemos decir que nuestra relación con Dios depende de la manera en que nosotros recibimos esas respuestas de Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios. Y lo que Moisés le está diciendo ahora al pueblo de Israel es: estos pueblos les piden a sus dioses, pero sus dioses no les responden. Estos pueblos claman a sus dioses, pero sus dioses no están allí para escucharlos, porque no tienen oídos, porque no tienen ojos, porque no tienen entendimiento. Por lo tanto, la diferencia entre nuestro Dios es que Dios sí nos escucha, Dios está cerca de nosotros y sobre todo Dios responde a nuestras peticiones. Por lo tanto, podemos aplicar esto a nuestra propia experiencia personal. Si yo siento que Dios no me responde, eso significa que Dios no está cerca de mí. Y no es que Dios no esté cerca de mí, sino que yo estoy alejado
de Dios. Por lo tanto, si en nuestra relación con Dios sentimos que Dios siempre responde a nuestras peticiones, eso significa que hay una relación muy cercana, muy estrecha entre nosotros y nuestro Dios. Ahora, si estamos separados de Dios, vamos a sentir que Dios no nos escucha, que Dios está lejos y que Dios no nos responde. Y el segundo aspecto está en el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y aquí viene la parte que tal vez nosotros, con nuestra mentalidad, no podemos entender, pero que cuando nosotros la estudiamos, podemos ver que para el pueblo de Israel, para la mentalidad que ellos tenían en aquel tiempo, para la mentalidad de las culturas de aquellos tiempos, de los pueblos de aquellos tiempos, estos mandamientos que para nosotros muchas veces parecen severos, que muchas veces nos parecen difíciles o duros, para ellos eran los mandamientos más justos que Dios podía darles. Por lo tanto, el pueblo cuando recibió esta ley podía ver que ahí estaba la forma de la justicia de Dios. Dios les estaba mostrando a través de esta ley que Dios era un Dios de amor hacia ellos, que Dios era un Dios que los trataba con cariño, que Dios era un Dios que no los maltrataba, sino que de una manera muy justa Dios estaba tratando de enseñarles a través de esta ley el amor y la preocupación que Dios tenía por ellos. Por lo tanto, podemos decir que a través de esta revelación de la ley que Dios estaba dando a su pueblo, Dios no solamente les estaba proyectando su carácter al pueblo, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios, sino que Dios les está diciendo ahora, ustedes mismos tienen que reflejar mi carácter a otras naciones, cuando las naciones vean la forma en que ustedes la cumplan. Y ustedes mismos deben de estar convencidos de que estos mandamientos es lo mejor que Dios pudo darles a ustedes. Por lo tanto, aunque esta ley es distinta a los mandamientos que ahora nosotros guardamos, esta ley se deriva de los 10 mandamientos. Así como los 10 mandamientos se derivan de los 2 grandes mandamientos, y estos a la vez se derivan del gran mandamiento, que es el mandamiento del amor. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que los mandamientos de Dios son mandamientos de amor, nosotros aprenderemos a amar, a cumplir la voluntad de Dios, y aprenderemos que la forma en que Dios nos trata es la forma más justa que Dios puede encontrar. Y de esa manera podremos vivir en armonía, no solamente al escucharlos, no solamente al aprenderlos, no solamente al guardarlos o apropiarnos de ellos, sino también al ponerlos por obra. Que así como el pueblo de Israel fue llamado para reflejar el carácter de Dios a otros pueblos paganos a través de sus mandamientos, nosotros también podamos ahora reflejar ese mismo carácter de Dios a través de la manera en que nosotros recibimos y practicamos esos mandamientos de amor. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.